Atención mundial. Lo que acaba de ocurrir en las pruebas de telemetría de alta montaña ha desatado un terremoto político, dimensiones incalculables, que amenaza con derrumbar completo la estructura del World Tour. Isaac del Toro ha reventado el récord histórico de Tadej Pogacar. A sus escasos 22 años, el prodigio de Ensenada ha pulverizado las marcas cronométricas y los registros de vatios del actual monarca del ciclismo, encendiendo las alarmas rojas en el búnker del UAE Team Emirates. Pero lo que debió ser una fiesta internacional ha detonado una traición institucional sin precedentes. La directiva ha decidido esconder y silenciar los números del mexicano. La onda de choque estalló cuando se filtraron los datos confidenciales de las últimas pruebas de esfuerzo en los ascensos más brutales de Europa. Los preparadores físicos se quedaron sin palabras al ver que el Chico de México no solo alcanzó el nivel de los líderes consagrados, sino que destrozó los tiempos de ascensión que el propio Pogacar impuso a su misma edad. Estamos hablando de una evolución inhumana, un motor destructor que la lógica del ciclismo tradicional no puede procesar. Sin embargo, en lugar de celebrar el nacimiento de la nueva leyenda, la alta gerencia del UAE activó de inmediato un plan de censoluta, ordenando archivar los informes y prohibiendo al personal técnico hablar sobre la hazaña del Azteca. Este escándalo mediático ha desatado un pánico continental absoluto entre los capos de la vieja guardia europea. Saben perfectamente que si el mundo entero se entera de que Del Toro ya rueda a un nivel superior que los líderes con contratos millonarios, el orden establecido en el autobús se colapsará por completo antes del inicio del Tour de Francia. Por eso, la cúpula administrativa ha preferido una de las jugadas más oscuras e infames de su historia reciente. Aplicar el mismo veto encubierto y el aislamiento sistemático con el que en su día sepultaron y sabotearon las aspiraciones del portugués Juan Almeida cuando amenazaba con eclipsar a los protegidos de la directiva. Las cartas están sobre la mesa y la declaración de guerra administrativa es total. Isaac del Toro ha humillado los registros del corredor más dominante del planeta y como castigo ha sido sentenciado al silencio y al abandono táctico en la oficina. El ambiente en el hotel de concentración es de un colapso absoluto. Las miradas de desprecio se cruzan en el comedor y la cuenta regresiva para el estallido de esta rebelión en vivo y en directo ante las cámaras de todo el planeta ya ha comenzado. Para dimensionar con exactitud el nivel de pánico que se ha instalado en las oficinas del UAE Team Emirates, es obligatorio sumergirse en los datos fríos de los ordenadores del equipo. El aislamiento que está sufriendo Isaac del Toro en el asfalto no se debe a un bajón de rendimiento ni a una mala racha táctica. Es la consecuencia directa de un miedo institucionalizado. Cuando las pantallas de telemetría arrojaron que el joven mexicano de 22 años había pulverizado los tiempos de ascensión y los registros de vatios que Tadej Pogacar poseía en sus inicios, el búnker de la escuadra millonaria entró en un colapso absoluto. Los ingenieros y preparadores físicos intercambiaban miradas de incredulidad absoluta mientras intentaban recalibrar los sensores, pensando que se trataba de un error informático. Pero no había ningún error. Los potenciómetros confirmaban que la joya de Ensenada posee una evolución inhumana, un motor destructor capaz de poner en ridículo a cualquier capo europeo que se cruce en su camino en la alta montaña. En lugar de celebrar este hito histórico y preparar una estrategia de dominación absoluta para el Tour de Francia, las grandes esferas del bloque continental activaron de inmediato las alarmas rojas. La directiva ordenó de manera fulminante confiscar los archivos de esa sesión, prohibió de forma tajante que los datos salieran a la luz pública. El objetivo era tan claro como mezquino: ocultar la verdad ante los patrocinadores y los medios de comunicación internacionales para evitar que la opinión pública exigiera el liderato absoluto para el corredor azteca. Esta maniobra de censura ha revivido de golpe el fantasma de una de las épocas más oscuras e infames dentro del equipo. La persecución profesional y el sabotaje sistemático
que sufrió en su momento el ciclista portugués João Almeida. La historia se está repitiendo con una precisión quirúrgica que asusta a los analistas de todo el mundo. Los aficionados con memoria histórica recuerdan perfectamente cómo la directiva del UAE aplicó exactamente la misma dosis de desprecio y asfixia cuando el corredor lusitano comenzó a registrar números extraordinarios que amenazaban la estabilidad y los privilegios de los ciclistas protegidos de la escuadra. En aquel entonces, a Almeida le recortaron las alas en los despachos, le impusieron órdenes restrictivas absurdas a través de la radio del equipo en plena carrera, y diseñaron planes tácticos de espaldas a sus fortalezas, con el único fin de hacerlo fracasar ante las cámaras de televisión global. Hoy, el búnker del UAE está utilizando exactamente ese mismo manual de demolición psicológica contra Isaac del Toro, demostrando que dentro de ese autobús los hilos políticos, los contratos comerciales y el pasaporte pesan muchísimo más que el mérito deportivo real y el sudor derramado sobre el asfalto. La molestia en la interna del vestuario alcanzó su punto de ebullición definitivo cuando los capos del bloque europeo, enterados bajo cuerda de los brutales registros de Del Toro, exigieron al director técnico una intervención inmediata. Estos corredores consagrados, dueños de salarios estratosféricos y acostumbrados a mandar con puño de hierro dentro del pelotón, se negaron en redondo a aceptar que un juvenil latinoamericano de 22 años los dejara en completa evidencia en las rampas más empinadas de Europa. Presionaron directamente a la alta gerencia corporativa, amenazando con bajar los brazos o desestabilizar la armonía del equipo si no se le ponía un freno de mano inmediato al avance meteórico del prodigio mexicano. La orden de esconder sus números no fue una decisión técnica aislada, sino una claudicación cobarde de la directiva ante el chantaje y los celos profesionales de su propia vieja guardia. A partir de ese instante, la estrategia de aislamiento se trasladó directamente a los entrenamientos en carretera. Isaac del Toro comenzó a percibir un vacío insoportable por parte de sus compañeros de filas. Entrenamientos programados a deshoras, falta de comunicación en los ejercicios de simulación de carrera, y un pacto de silencio implacable que se extiende desde el comedor del hotel de concentración hasta las reuniones técnicas nocturnas. El chico de Ensenada ha pasado de ser la promesa más mimada del ciclismo mundial a convertirse en una amenaza incómoda a la que hay que neutralizar antes del banderazo de salida del Tour de Francia. Lo están dejando completamente desprotegido frente a la hostilidad del pelotón, obligándolo a digerir la presión de saber que los peores enemigos de su carrera profesional duermen bajo su mismo techo y visten sus mismos colores institucionales. Pero el plan de esconder su talento tiene una falla monumental que mantiene temblando a los rotativos tradicionales de Francia, Italia y España. Los vatios y las piernas no se pueden amordazar por decreto cuando la carretera empiece a mirar hacia el cielo. Obligar a una máquina de demolición biológica como Isaac del Toro a rodar con el freno de mano, puesto para salvar el orgullo herido de los jefes de fila, es una bomba de tiempo táctica que amenaza con reventarle en la cara al director de la escuadra. El pánico continental es total, porque saben que, a pesar del complot en las oficinas y de la censura mediática, la verdad ya se ha filtrado a los círculos más íntimos del World Tour, y el mundo entero espera con ansias el momento exacto en que el zarpazo del mexicano destruya las jerarquías impuestas por el dinero y la política detrás del escenario. La retorcida estrategia de ocultar los datos en los ordenadores de la escuadra no tardó en trasladarse al plano más hostil y directo. Una reunión de emergencia, convocada bajo el más estricto secreto corporativo, en las entrañas del hotel de concentración del UAE Team Emirates, se transformó en el escenario de una de las ejecuciones profesionales más despiadadas de las que se tenga memoria en el World Tour. Los rostros del personal de apoyo, desde los mecánicos veteranos hasta los masajistas, reflejaban un pánico total mientras caminaban por los pasillos. Sabían perfectamente
que lo que se estaba discutiendo a puerta cerrada marcaría un punto de no retorno. En el centro del salón principal, el director técnico de la escuadra millonaria aguardaba con una frialdad gélida, listo para notificarle a Isaac del Toro el castigo administrativo por haber osado pulverizar el récord histórico de Tadej Pogačar. El director del equipo no titubeó ni un solo segundo y fue directo a la yugular del ciclista azteca. Con una mirada cargada de una autoridad amenazante, le dejó claro al joven de 22 años que en esa estructura multimillonaria el mérito deportivo puro y las inhibiciones inhumanas en los potenciómetros no sirven absolutamente de nada si ponen en peligro la estabilidad política del vestuario o el estatus sagrado de los capos del bloque europeo. Las palabras del jefe de filas resonaron como ráfagas destructivas. Se le notificó formalmente a Del Toro que sus registros cronométricos quedaban archivados de manera indefinida y que su rol para la gran cita del Tour de Francia quedaba reducido al de un peón sacrificable, un gregario sin derecho a réplica destinado a vaciar su tanque de oxígeno en las primeras rampas de la competencia para proteger los privilegios de la vieja guardia. La dureza de este ultimátum no es más que el reflejo del pánico continental que ha desatado el originario de Ensenada. La dirección del UAE sabe perfectamente, porque los gráficos de rendimiento no mienten, que el motor de Isaac del Toro posee una potencia destructora capaz de dinamitar cualquier estrategia conservadora y reclamar los galones de líder absoluto sobre el asfalto. Sin embargo, en una muestra de cobardía institucional sin precedentes, la cúpula técnica ha preferido claudicar ante la presión asfixiante de los patrocinadores del viejo continente y los celos profesionales de las figuras consagradas del equipo. El aviso lanzado entre esas cuatro paredes fue una declaración de guerra total: o aceptas la sumisión absoluta y destruyes tus propias piernas para que otros se lleven los aplausos y las portadas, o tu carrera en el World Tour será congelada de manera inmediata. El ambiente inmediatamente posterior a esa sesión ultrasecreta fue de un colapso absoluto dentro de la delegación. Los periodistas internacionales que hacían guardia a las afueras del recinto reportaron movimientos inusuales de los directivos de alto rango que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. No se trataba de una charla de planeación ordinaria sobre el uso de geles o la presión de los neumáticos. Era el desmantelamiento público de los galones que el mexicano se había ganado a pulso con sudor, sangre y valentía en las carreteras más duras del planeta. Repitiendo con precisión quirúrgica el infame manual con el que sepultaron las aspiraciones de Juan Almeida, el director lanzó esta dura advertencia antes del banderazo de salida, para aplastar cualquier intento de rebelión y enviar un mensaje contundente a todo el pelotón internacional. Mientras el director dictaba las restrictivas condiciones del veto encubierto con una voz monocorde y despiadada, los ciclistas consagrados del bloque europeo, presentes en la habitación, ni siquiera intentaron ocultar sus sonrisas de victoria. Sabían perfectamente que habían ganado la batalla más importante en los despachos, obligando a la gerencia corporativa a interponer un freno de mano monumental al avance meteórico del juvenil latinoamericano. Isaac del Toro encajó el impacto del golpe con la frente en alto, manteniendo una dignidad imperturbable que descolocó a sus superiores, pero con la certeza absoluta de que a partir de ese instante, cada kilómetro de competencia lo rodaría en el abandono más profundo, sabiendo que el peligro real no viste los colores de las escuadras rivales, sino que comparte su propia mesa de cena y se oculta bajo su mismo techo. La prensa especializada en todo el mundo ya empieza a calificar este movimiento como un auténtico escándalo de percusión deportiva y una de las injusticias más grandes del ciclismo moderno. Forzar a un corredor con una evolución inhumana a reprimir sus instintos naturales de ataque y someterse a una estrategia de desgaste pasivo en favor de líderes que flaquean es un juego táctico sumamente peligroso que podría terminar dinamitando las opciones de la escuadra entera en
la carretera. Pero la orden de la directiva fue clara y no admite apelación. El UAE prefiere perder manteniendo intacto el viejo orden establecido por las jerarquías de la Europa tradicional, antes que permitir que un joven mexicano de 22 años destroce los libros de historia con un zarpazo indomable que deje al descubierto las mentiras del sistema, la onda de que, provocada por la orden de ocultar los datos de Isaac del Toro, no tardó en traspasar los muros del búnker del equipo, lo que el UAE Team Emirates intentó mantener bajo llave como un secreto corporativo de alta seguridad, estalló de inmediato en las redacciones de los principales diarios deportivos de Europa. La prensa del viejo continente entró en un colapso absoluto. Titulares incendiarios en Francia, Italia y España comenzaron a desmenuzar, hora por hora, el aislamiento brutal al que está siendo sometido el prodigio mexicano de 22 años tras reventar los registros de Tadej Pogacar. Los diarios más tradicionales, aquellos que siempre han protegido los intereses de los corredores locales, no tardaron en tomar partido, justificando la severa advertencia de la directiva y catalogó el comportamiento del Azteca como una supuesta amenaza para la estabilidad del pelotón. Para los analistas europeos, el rendimiento del ciclista de Ensenada es visto con una mezcla de asombro y profundo temor. Saben perfectamente que los números ocultos de su telemetría exponen las vergüenzas de los ciclistas consagrados de la región que ostentan contratos millonarios. Por eso, grandes rotativos franceses e italianos comenzaron una campaña mediática sutil pero demoledora, argumentando que un joven de su edad debe aprender a respetar las jerarquías sagradas del World antes de intentar reclamar galones de líder absoluto. La narrativa oficial que intentan imponer es que la dirección del equipo actuó de manera correcta al frenar las libertades del mexicano, buscando pintar su ambición natural como un acto de indisciplina que podría arruinar las aspiraciones de la escuadra en el Tour de Francia, calcando los mismos argumentos que usaron en el pasado para justificar el polémico freno de mano puesto a João Almeida. Sin embargo, esta postura sesgada ha provocado una fractura y una división internacional sin precedentes en la opinión pública. Mientras los medios oficiales europeos intentan apagar el fuego justificando el veto encubierto, el resto del mundo, con la prensa latinoamericana a la cabeza, ha calificado la situación como un auténtico escándalo de persecución profesional y discriminación deportiva. La indignación en las redes sociales y los portales especializados es total. Millones de aficionados acusan abiertamente a los capos de la escuadra de conspirar por miedo, utilizando el peso de los patrocinadores del viejo continente para arrebatarle la oficina, lo que Isaac del Toro les ha ganado con creces, vatios y sudor sobre el asfalto de las montañas más temidas del planeta. El debate ha llegado a tal nivel de tensión que antiguos directores de equipos rivales y leyendas retiradas del ciclismo han tenido que romper el silencio. Algunos expertos independientes coinciden en que obligar a una máquina de demolición, como el de Ensenada, a rodar con el freno de mano, puesto eso es un suicidio táctico incomprensible. Están intentando tapar el sol con un dedo, señalaba un reconocido analista internacional en una mesa redonda de televisión. Cortarle las alas al corredor más en forma de la actualidad, solo para salvar el orgullo herido de la vieja guardia, es una decisión que podría dinamitar las opciones reales de victoria del UAE, dejando en evidencia que los hilos políticos y los celos profesionales pesan mucho más que el mérito deportivo real desde el autobús. A las afueras de los centros de entrenamiento, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Los periodistas europeos acosan constantemente a los miembros del cuerpo técnico, buscando una declaración que suavice el escándalo, pero la respuesta siempre es el silencio o respuestas evasivas que solo confirman la gravedad de la crisis continental. Saben que la mirada del mundo está fija sobre cada movimiento del equipo. La estrategia de comunicación del UAE se encuentra completamente desbordada, atrapada entre la necesidad de mantener una fachada de unidad corporativa y la realidad innegable de un vestuario dividido en clanes
que se miran con absoluto desprecio tras confirmarse que los números del mexicano superaron la lógica tradicional. La prensa europea no oculta su pánico, porque sabe que, a pesar del ultimátum mortal del director y del aislamiento mediático, Isaac del Toro sigue poseyendo el motor más destructor del pelotón actual. El temor real de los diarios tradicionales es que el joven mexicano decida ignorar por completo las órdenes de su misión una vez que la carretera comience a empinarse en los Pirineos, desatando una rebelión en vivo y en directo ante las cámaras de todo el planeta. La mesa de análisis está dividida en dos bandos irreconciliables: los que exigen la subordinación inmediata del Azteca para proteger el viejo orden europeo, y los que esperan con ansias que el zarpazo histórico del mexicano destruya de una vez por todas las jerarquías impuestas por el dinero y la política detrás del escenario.com, las cartas completamente sobre la mesa. La censura de la telemetría consumada y el búnker del UAE Team Erturado en dos bandos irreconciliables, la hora de la verdad ha llegado. Ya no hay espacio para más órdenes secretas a puerta cerrada, ni para comunicados corporativos que intenten ocultar los vatios de Isaac del Toro, ni mucho menos para las campañas de desprestigio de la prensa tradicional del viejo continente. La gran pregunta que mantiene en vilo al ciclismo mundial ya no es qué pasará en los pasillos del hotel de concentración, sino qué sucederá cuando la carretera empiece a mirar hacia el cielo en las etapas de alta montaña del Tour de Francia. Allí, donde los directores de equipo no pueden pedalear por nadie y donde los clanes internos se quedan sin palabras, se dictará la sentencia definitiva de esta guerra sin cuartel. Los analistas internacionales apuntan a un escenario de máxima tensión táctica en las primeras rampas de los Pirineos. Las órdenes de sumisión impuestas por la directiva obligan al joven mexicano de 22 años a asumir el rol de un peón sacrificable, calcando el amargo destino que en su día le impusieron a Juan Almeida. Del Toro está catalogado en los papeles como un gregario destinado a vaciar su tanque de combustible en las primeras de cambio para proteger los privilegios de los capos europeos. Sin embargo, en el ciclismo de este nivel, las piernas y el instinto indomable suelen mandar por encima de cualquier directriz de oficina. Si las grandes figuras de la escuadra no son capaces de aguantar el ritmo demoledor de los rivales directos, y el prodigio de Ensenada se encuentra flotando con una facilidad pasmosa entre los elegidos, el plan de aislamiento del UAE colapsará por completo ante los ojos de millones de espectadores en todo el planeta. El temor real de la directiva y de los corredores consagrados es que el zarpazo histórico del mexicano sea tan devastador que ignore de manera orgánica cualquier freno de mano administrativo. ¿Qué hará el director de carrera si el ciclista azteca mete el acelerador y deja atrás tanto a rivales como a sus propios líderes en una muestra de evolución inhumana, demostrando en vivo que es el verdadero heredero del trono? Detener al chico de 22 años a través de la radio del equipo frente a las cámaras de televisión global significaría un suicidio mediático sin precedentes para una marca multimillonaria. Isaac del Toro sabe perfectamente que su única defensa real contra el complot y estrategia de ocultamiento de su propio equipo es su rendimiento destructivo sobre el asfalto. Cada pedalada del mexicano en la alta montaña será un acto de rebelión pura contra el viejo orden establecido. Estamos a las puertas de un Tour de Francia histórico, pero no solo por la dureza del recorrido o las marcas cronométricas, sino por presenciar una de las batallas políticas y deportivas más encarnizadas de las que se tenga memoria en el World Tour. El ambiente está cargado de un pánico continental absoluto. Por un lado, la vieja guardia europea reza para que el juvenil azteca ceda ante la presión psicológica del aislamiento y no se atreva a romper el guión como lo hizo Almeida. Por el otro, el mundo entero espera con ansias el momento exacto en que la carretera ponga a cada quien en su lugar, demostrando que el talento puro que revienta los récords de Pogacar no entiende de pasaportes, ni de jerarquías sagradas, ni de advertencias dictatoriales.
La línea de sentencia está trazada y el búnker del UAE arde, en llamas a solo unas horas del banderazo de salida. Si intentaron esconder la grandeza de Isaac del Toro en los despachos, él responderá de la única manera que sabe hacerlo, destrozando los pedales, desafiando las leyes de la lógica y sembrando el pánico absoluto en un pelotón europeo que tiembla ante la inminente llegada de su peor pesadilla. Prepárense, porque lo que estamos a punto de testificar en las carreteras francesas no será una simple carrera de ciclismo, será una auténtica ejecución deportiva donde se destruirán las jerarquías tradicionales para siempre. El zarpazo final está listo para ser dictado.